Vamos a arrancar el noticiero del día de hoy con una noticia internacional. Viene noticia desde Venezuela porque Nicolás Maduro ha endurecido su posición y extendió y endureció, bien digo, el estado de excepción y emergencia en Venezuela. Esto es lo que nosotros aquí conocemos como el estado de sitio. El decreto firmado por Nicolás Maduro restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional en Venezuela como una medida para preservar el orden interno. Todo esto apareció hoy en la Gaceta Oficial, que viene a ser nuestro boletín oficial. Está fechado el 13 de mayo, pero recién hoy se difunde. El decreto lo tenemos allí. Dice artículo 1, el estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias, etcétera, etcétera. Y el artículo 2 dice las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela están totalmente restringidas. Señores, ampliamos esta información con Luis Rosales. Luis, ¿qué tal? Hola, Eduardo, Buenas ¿cómo tardes. estás? Bueno, Venezuela va camino, lamentablemente, a lo que todos ya intuíamos, sugeríamos, que lo veíamos todos los días con las imágenes de la calle, pero ahora hay una decisión jurídica, hay un respaldo jurídico a todo esto, hay una decisión del gobierno de Maduro ya tomada, decretada, porque en realidad es un decreto, de avanzar en este estado de excepción, en este estado de emergencia. Traduzcámoslo a lenguaje más común. ¿Qué significa? Que va a tener más atribuciones el Poder Ejecutivo para poder reprimir la protesta. Tal cual. Es básicamente eso. Esa es la mitad. La otra mitad, que seguramente van a avanzar, es debido a la escasez absoluta de elementos básicos, alimentos, bienes básicos como remedios, medicamentos. Seguramente también la restricción de derechos va a ir a eso, al derecho de propiedad, a las cadenas de distribución. Seguramente el Estado se va a meter, Eduardo, con ese tema también. Es decir, el tema de la distribución de los elementos, de los bienes que están en escasez, sino en desabastecimiento total en Venezuela. Así que en estos dos frentes seguramente va a funcionar. ¿Qué análisis se puede hacer, Eduardo, de esta situación? Puede ser que sea un zarpazo de la fiera herida, un manotazo de ahogado, un estertor final del régimen que va desmoronándose, o puede ser también una autorización filolegal, pseudolegal, para reprimir y anular por completo la oposición, porque hay muchos antecedentes en el mundo de regímenes que de ser regímenes elegidos democráticamente pasaron a ser dictaduras. Totalmente. Él ya ha decidido no escuchar la voz del pueblo como se escuchan en las democracias a la voz del pueblo, que es a través de las elecciones. Ha decidido, por el contrario, elegir un procedimiento bastante maniatado, bastante complejo, retorcido, para reformular el ordenamiento jurídico venezolano, la reforma de la Constitución, la Asamblea Constituyente, sin elección popular prácticamente. Eligen por un mecanismo muy indirecto para que la mayoría de los constituyentes, los diputados constituyentes, sean maduristas o chavistas o bolivarianos, como les guste llamarlos. Y entonces eso ya estaba. Ahora con esto tiene las herramientas necesarias desde el punto de vista legal para reprimir a full, con toda la fuerza del Estado, con todo el imperio del Estado, a la gente que está manifestando permanentemente en las calles. Y además se le agrega este otro capítulo, que es seguramente vamos a tener algunas medidas concretas de intervención del Estado en las cadenas de distribución, en los supermercados, farmacias, vaya a saber en dónde, para tratar de paliar la escasez de productos básicos. En un nuevo parche, porque el problema de Venezuela no es que hay malvados que no quieran distribuir los alimentos, es que el sistema colapsó. Esa idea que es archiconocida de intentar, a ver, el mercado no es la panacea, ya lo sabemos, es muy injusto, provoca injusticias enormes, hay gente muy rica y gente no tan rica, hay gente pobre, gente que se queda, gente que gana, gente que pierde. El Estado tiene que estar para ir equilibrando, balanceando esas injusticias que el mercado... Ahora, no hay como el mercado para garantizar la distribución de productos, la generación de riqueza, no hay como el mercado. Todos los intentos que hizo el hombre
de reemplazar al mercado fracasaron estrepitosamente. Esto, Luis, tiene un antes, tiene una previa. ¿Por qué se llega a esto? Digamos, imagino que el gobierno de Maduro ha visto algo en la sociedad, ha visto algún movimiento, los movimientos sociales. Algo ha sucedido que dictaron esto en la Gaceta, en el Boletín Oficial de Venezuela. Yo creo que todo lo que viene ocurriendo en las calles Claro, de siempre antes de esto hay Caracas y una de previa. Venezuela. Todo Exacto. esto que vemos todos los días, ¿no? Todos los Además, días. ya se llegó a 50 y tantos muertos, Sí. ¿no? Y además no para, porque No para. la gente ya le perdió el miedo. Totalmente. Bueno, Gabriel, Eduardo, Pablo, el tema de fondo es la impopularidad del gobierno de Maduro. Totalmente. Las encuestas, que no se pueden revelar, ahora hay todo un problema ahí, pero se siguen haciendo encuestas. Es muy difícil encuestar en Venezuela. Viene alguien, te pregunta, Y otro habla. ¿y Está quién encuestado se eso. juega? Claro, miedo. ¿Quién se juega a decir, no me Al gusta? estilo Cuba. Bueno, exactamente. Exactamente. Nadie puede hablar. Entonces, hay consecuencias si hablas. Entonces, pero se hacen encuestas y más o menos se están registrando entre 70 y 80% de los venezolanos absolutamente en contra del gobierno de Maduro. ¿Esto no te parece un manotazo de ahogado de Maduro? Bueno, esa es la Totalmente. gran duda. Si es un manotazo de ahogado o es... Hay muchos antecedentes. Si vos hacías una encuesta en el gobierno checoslovaco de la década del 60, ¿cuánto medía? ¿Qué sé yo cuánto medía? No le importaba. Estaban los tanques soviéticos y el régimen era ese y aguantatela. Y la gente se tenía que escapar por el muro de Berlín saltando, salían corriendo, desertaban cuando eran atletas. ¿Te acordás que Sí, sí, los claro. atletas iban a Europa Occidental y A desertaban? Claro. Qué sé yo. A mí me da la sensación que ya van muchos días, más de 30 días de permanentes manifestaciones en las calles de Desobediencia Venezuela. civil, digamos. Claro. Exactamente. Muchos Y además, muertos. como estas imágenes que nosotros estamos viendo aquí están dando la vuelta al mundo, más allá de que Maduro no le muestre a su gente en Venezuela lo que pasa efectivamente, porque no hay libertad de prensa en ese país, no hay un periodismo libre en ese país. Y sofocaron todos los medios que quedaban. Exactamente. Y como estas imágenes, reitero, están dando la vuelta al mundo, y hasta el Papa Francisco ha tomado una posición con respecto a esto, yo creo que no le quedaba otra que cerrar definitivamente la posibilidad de la gente en las calles a Maduro. Claro. Entonces, Tiene que sofocar. con claro, tal cual, el estado de sitio, en el estado de sitio, por lo menos en nuestro país, no permite una reunión de personas, de más de 10 personas en la calle. Es vaciar la calle. Totalmente. Es Vos vaciar la calle. no podés circular por la Claro. calle. Y Después de las restringe 10 de el la horario noche. nocturno, claro. Exactamente. Después de las 10 de la noche no puede haber nadie en las calles, sino te meten preso automáticamente. Porque se limita, entre otros, el derecho de reunión. Exactamente, Ahora- entre otros. Pero ha restringido aún más todavía, porque no es la primera vez que en Venezuela hay este estado de sitio o estado de excepción, como lo llaman ellos. Es la séptima vez que se restringe de esta manera las libertades constitucionales de los ciudadanos. No es la primera vez, es la séptima vez, pero es la primera vez, en esta oportunidad, la decisión legal llega en medio de multitudes y Claro. multitudes. Millones de personas. Exactamente. Cada manifestación de la oposición es millonaria en gente. Es decir, son millones, son cientos de miles. Más, sí. Pero, ¿y se Más puede masiva. llegar a frenar, Luis? Porque vos le podés poner este parche que te pueden meter preso o te pueden castigar más aún de lo que están haciendo. Pero si la gente sigue saliendo a la calle en esa Y es muy forma y en difícil, esa ¿no? fuerza, ¿cómo lo Es muy controlás? difícil. Vos fijate que complicado. el bloque soviético, que era lo más compacto con la policía secreta, con Alemania del Este, implotó. Como los hoteles de Las Vegas, ¿viste? Cuando le ponen los explosivos y se Sí, caen por y- el propio peso. Sí, sí. Alemania del Este implotó. ¿Te acuerdas las imágenes? Esto denota la edad que tenemos, del 89. Del muro. Del muro. Claro. Se colgaban. Y Y sí. los soldados soviéticos o alemanes del Este no los podían frenar. Llegó un momento que el agua pasa por arriba Claro. de los diques. Claro. Porque cuando la furia del agua es tal, no hay nada que la pare. La gente, el pueblo enojado, es preguntarle a los Borbones en 1789, en Francia. No los pudieron parar. Claro, no podés Es resistir muy mucho difícil tiempo. parar, Sí, muy sí. difícil. Y Bueno, pero- Maduro se burla. A ver, que es muy grave eso. El pueblo aquí, en el año 82, y en el año 82, el pueblo aquí en las calles también hizo caer a la dictadura militar. Claro. Recuerden aquella manifestación en la Plaza de los Dos Congresos, donde hubo una brutal represión, hizo caer al régimen militar. Digamos que fue el principio del fin, Sí, ¿no? sí, sí, el sí. principio Guerra de del las fin. Malvinas. Malvinas Después de por medio, Malvinas, claro, después de claro, Malvinas, ¿no? claro. Pero fue el
la gota principio que del derramó fin. el vaso. Total, totalmente. Entonces, es muy difícil. La verdad que acá lo complejo es cierta apatía de la región. La región emite comunicados, el secretario general de la OEA es el más duro que se está oponiendo. Estados Unidos está un poco dubitativo, tiene garantizado el petróleo. Porque eso es otro que creen que Estados Unidos va por el petróleo venezolano. Ya lo tiene el petróleo No, venezolano. obviamente. Siempre lo tuvo. ¿Y la ONU? Con Chávez. ¿Y su mirada de los derechos humanos? La ONU es muy compleja. La ONU es más compleja porque es muy grande. Pero tiene su comisión de derechos humanos. Sí, hay muchos intereses, pero es difícil que actúe la ONU. Hubo denuncias de Amnesty Internacional sobre violación de los derechos humanos en Venezuela, pero todo eso no alcanza, hace no modificar la situación de El Maduro y Papa. de Venezuela. El Papa lo mismo. Ahora un poquito más comprometido, ¿no? comprometido. Pero El Papa igualmente tiene- yo coincido con vos que los gobiernos, los presidentes de la región no se han pronunciado enérgicamente con esto. Se Todo pronun- muy Se liviano, todo pronunciaron muy mucho más light. enérgico cuando pasaron hechos mucho menores desde el punto de vista represivo, lo que fuere. Eran graves desde el punto de vista institucional en Paraguay o en Honduras. Exactamente. Ahí era una cosa que íbamos a Sí. echar y casi íbamos a intervenir Paraguay, Honduras. Exactamente. Y asfixiaron a esos regímenes que tuvieron que dar marcha atrás. Y qué sé yo. En la actualidad, con Venezuela hay ciertos coqueteos todavía. Me parece que hay mucho compromiso ideológico de muchos. Sí, mucho aliado. Mucho Ecuador, Bolivia, Claro. Brasil con Lula, Dilma y toda la los cría. gobiernos que cambiaron de signo en América Latina tienen como cierto complejo de denunciar a Maduro. Totalmente. Porque te ponen como que sos de derecha, Exactamente. que sos retrógrado, Y conservador. que la derecha quiere quedarse con la región. Exactamente, que Antes, viene- como la izquierda se quedó con la región, entonces dicen ahora viene la derecha a quedarse con la región. Que es un plan siniestro de los Estados Unidos Sí, para totalmente. quedarse con el petróleo Totalmente. venezolano. A mí me contaban, Eduardo, yo no sé si te puedo contar esto, pero lo voy a contar, que gente que muy cerquita que estuvo en la reunión de Lilian Tintori con Trump. Es impresionante lo que te voy a decir. Trump, Lilian Tintori, todo fue una gestión de Marco Rubio, el senador Sí. muy republicano, muy anticastrista de la Florida, la llevó a Lilian Tintori a Trump. Dicen que Trump se desayunaba en ese momento de Venezuela, no tenía la más remota idea. Sabía algo muy general, pero porque alguna vez lo vio en la tele. Entonces ahí le preguntó, who is this guy? Hablaban de Maduro. ¿Quién es este señor? President Maduro. Ah, es a really bad guy. Es un hombre realmente malo. Porque le iban contando ese nivel. Desconocimiento total. Llamativo Bueno, el presidente americano, ¿no? Porque nosotros nos creemos que los Estados Unidos está con otro plan ahora. Sí, Tiene por otra zona que vos siempre marcás el por mapa ahí. allá en el mapa. El radar norteamericano está puesto en otro lugar, Mirá. no en Latinoamérica. Corea, donde marca siempre. Venezuela no le manda muchos inmigrantes a Estados Unidos, son más mexicanos y centroamericanos. Y los venezolanos que van a Estados Unidos son de nivel alto, vos los conocés, Sí, sí. por ahí cerca de donde te gusta ir por a vos. Sí, tiene Hay- su barrio. Hay muchos claro. venezolanos que tienen departamentos muy lindos, etcétera, etcétera. No son un problema en inmigración. Droga no produce Venezuela. Dicen que por ahí pasa la colombiana, Colombia. pero no es un mayor problema. Y le provee petróleo. 14% del petróleo que consumen los norteamericanos es venezolano. Con compañías norteamericanas. Y los tienen, si esto fuera una charla de café, agarrado de cierta parte, te diría los venezolanos. Pero como no es una charla de café, vamos a decirlo de otra Claro. forma. ¿Y no miran la alianza ¿Sabe- con Cuba? pero déjame que te cuente, ¿sabes por qué? El petróleo venezolano es muy pesado. Sí. Muy pesado, es muy butuminoso, algo así se llama. Ese petróleo tan pesado solo lo pueden refinar en Texas, unas destilerías norteamericanas que hay. Entonces, el único cliente que tiene Venezuela No hay otro. Es la refinería de Claro. Texas. está en la refinería de Texas y ahí hay una Claro. compañía norteamericana venezolana que se llama Citgo, que Claro. tiene un montón de estaciones de servicio que, Sí. que son las que venden el petróleo venezolano. Entonces, a Estados Unidos mucho lo que pobre venezolano recibirá a esta chica, a la señora de López, etcétera, etcétera, pero mucho no van a hacer. Entonces, queda en nosotros, en la región, que tratemos de proteger los derechos de los venezolanos. Nos ha costado muchísimo a los latinoamericanos ser una región libre de dictaduras. Nos vanagloriábamos que en toda Totalmente. la región se votaba y que si se votaba izquierda había un presidente de izquierda, si se votaba derecha había presidente de derecha y todos éramos una gran familia. Bueno, uno de los miembros de la familia se está saliendo de este criterio.
Además la está pasando muy mal. Muy porque mal es los muy venezolanos. injusto Muy los que mal. opinan. Yo a veces digo, acá desde Puerto Madero, ¿viste? En Brasil desde San Pablo. Sí, pero hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí. Sin medicamentos, sin alimentos, con un índice de mortalidad brutal. Echaron al ministro de Salud por revelar datos. Es una situación... Creo que las redes Muy cumplen complicado. un rol casi determinante Claro, porque obvio. los medios están tapados. No existe. Y eso que Estados Unidos con Cuba está entrelazando una, Bueno, ahí relación está la esperanza. más cercana. Ahí está la esperanza, Gabriel, exactamente. Cuba tiene muchísimo, viste, como cuando se habla que tienes tu mentor, tu inspirador. Bueno, mucho de lo que está pasando en Venezuela está inspirado en las ideas, el modelo, los antecedentes cubanos. Entonces tienen un rol los líderes cubanos. De hecho, toda la inteligencia venezolana fue intervenida por Cuba. Exacto. Vos vas al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, el aeropuerto de Ezeiza venezolano, y los de inmigración son cubanos, no son venezolanos. Está todo ahí. Ahí está la policía secreta cubana. Entonces, Cuba tiene cierto poder de influencia sobre Venezuela. Tal vez convenciendo a Cuba, se convence a Venezuela. Me permiten un segundito, nos vamos a ir justamente a Venezuela, nos vamos allí con una periodista de ese país. Yures León, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eduardo Feynman habla. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos y saludos a los oyentes. Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo allí y el virtual estado de sitio. Ustedes creo que lo llaman estado de excepción y de emergencia. Sí, el decreto del Ejecutivo lo denomina como estado de emergencia económica. Ese estado de emergencia económica está contemplado en la Constitución en el artículo 338, pero es evidentemente una definición para un estado específico. Se contempla cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Sin embargo, el presidente ha tomado la decisión de prorrogarlo 7 veces, cuando la Constitución dice que justamente por tratarse de un estado de emergencia económica, su duración será de hasta 60 días, prorrogable por un plazo igual. Es decir, solo 120 días debe durar este estado de emergencia económica como plazo máximo, en teoría, según lo que establece la Constitución. Ajá. Iris, ¿cuáles son los derechos constitucionales que están suspendidos? ¿Qué es lo que no puede hacer la gente en Venezuela? Bueno, básicamente este decreto de emergencia económica se diferencia un poco de lo que es el estado de conmoción interior aquí en Venezuela, que es el que suspende algunos derechos constitucionales. Se diferencia porque básicamente el Ejecutivo lo que declara o lo que decreta es que puede asumir facultades extraordinarias para garantizar de alguna manera algunos beneficios, o sea, procurar beneficios económicos para la población. Pero perdón, Iris, decir, yo estoy leyendo... decisiones... Iris, perdón, yo estoy leyendo aquí la norma, el decreto, y dice claramente que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos constitucionales. No habla solamente de lo económico, habla de lo personal. Claro. Lo que pasa es que ahí el gobierno aprovecha de colar algunas por ejemplo, en el decreto establecen un apartado en el que el presidente establece que el presidente puede tomar medidas que estipule o que considere necesarias en marco de este decreto de emergencia económica. Eso es algo genérico, es un apartado genérico que abre las puertas para que el presidente tome decisiones que considere oportunas, Sí, amparándose en este decreto. Pero Iris, yo estoy leyendo, discúlpeme Iris, pero yo estoy leyendo que, por ejemplo, los derechos y garantías constitucionales que están suspendidas son el derecho a la vida, la prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. A menos que usted no lo haya leído. El decreto que tengo en mis manos no establece expresamente la suspensión de derechos fundamentales y tales como el de la vida y lo que me estás comentando allí. Habla de la suspensión del carácter político. Discúlpame, ¿cómo? No, está bien, la escucho.
Sí, no, el decreto lo acabo de leer hace poco y lo que establece es lo que establece desde hace un año prácticamente que se va a cumplir en esta prórroga, ¿no? Que el Estado puede tomar atribuciones de la Asamblea Nacional, por ejemplo, para aprobación de créditos adicionales, para otorgar concesiones a empresas en el marco del arco minero, básicamente le prohíbe a la Asamblea Nacional, o sea, básicamente deja sin efecto el veto que puede hacer la Asamblea Nacional sobre funcionarios del gobierno. Por ejemplo, si la Asamblea Nacional decide vetar al vicepresidente porque considera que no ha cumplido con las facultades constitucionales a las que está obligado, entonces eso quedaría sin efecto porque eso lo establece el decreto. Ese decreto básicamente busca exercer las atribuciones de la Asamblea Nacional, pero hasta el momento no establece expresamente la suspensión de derechos fundamentales como la vida. Le agradezco mucho, Iris. Le mando un beso muy grande desde Buenos Aires. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Sin embargo, yo estoy leyendo claramente que la norma señala además que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que establece la Constitución, que son el gobierno venezolano podrá diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados. Mira, dice acá, esto es acá extractado de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o sea, es el boletín oficial nuestro. Es el texto. Exactamente, texto. El texto. Dice, considerando que sectores políticos oposicionistas con apoyo de voceros e instituciones extranjeras han asumido una actitud hostil y desestabilizadora contra la República, agrediendo constantemente a nuestro pueblo física y psicológicamente, efectuando llamados al desconocimiento, bla, bla, o sea, claramente que la mayoría circunstancial de diputados a la Asamblea Nacional ha efectuado una serie de actos fraudulentos, o sea, está atacando la mayoría que tiene la oposición ganada en las urnas, que es deber renunciar del Estado venezolano defender, asegurar la vida digna, bueno, y sigue. Claro, además dice, diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación. O sea, con ese párrafo pueden hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Además, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos. Cualquier cosa pueden hacer con ese manejo de este gobierno sin el estado de sitio. Imaginemos lo que puede ser ahora, redoblando la apuesta, si fue un escándalo. Mamma mía. Una sorpresión, la cantidad de muertos, ¿no? Por eso, Pablo, creo que la pelota está casi en nuestro campo, como región, como... A ver, se está jugando una carta muy importante en este momento. Claro. Es si la región va a tolerar que un régimen que nació democrático, fue elegido por el pueblo, en una elección discutida, porque la elección de Capriles contra Maduro fue discutida. La última fue sospechosa como mínimo, ¿no? Y se hablaba de fraude. Y esos 3 meses que se sospecha que Chávez estaba muerto y ellos decían que no, que estaba jugando al béisbol, que a mí me costó el puesto en un canal acá cercano decir eso nada más. Acá a 3 cuadras. Acá a 3 cuadras. Acá muy cerca. En aquellas épocas, decir, si eso pasó, está todo sospechoso. Pero supongamos que aceptemos que Maduro tiene mandato legítimo. Claro. Ganó. Bueno, ganó, pero tiene que respetar lo que establece la Constitución. La Constitución establece que se elige una asamblea que es mayoritariamente opositora. Lo siento, Maduro, perdiste. Alpiste. ¿Qué le vas a hacer? Tenés que aceptar... Un referéndum, ¿no? Bueno, y después empezó el mecanismo para pedir el referéndum revocatorio. No lo aceptó. Encontraron fallas procedimentales. Y después tenía que convocar ahora elecciones locales de gobernador y de alcalde. No lo hizo. ¿Octubre era eso? Claro. Y a cambio de eso, o en lugar de eso, convoca a esta Asamblea Popular Constituyente, que parecen las asambleas constituyentes de Corea del Norte o la de Checoslovaquia, cuando era Checoslovaquia, o Alemania del Este, todo muy atrasado, atrasa mucho eso. Esa Asamblea Popular Constituyente que era elegir la mitad de los diputados constituyentes de ciertos sectores amigos, como si la Cámpora, no sé quién, el Libre, no sé cómo se llama, el Grupo Evita, no sé qué, eligen los... Suena que van a ser un poquito parciales. A ver, estamos en directo. Esa es la asamblea, ¿no? La Asamblea Popular. La Asamblea Nacional. Es nuestro Congreso. Con muchos invitados especiales.
especiales, como ustedes pueden ver, donde ya el salón protocolar se ha llenado, básicamente no solamente de diputados, sino también de diversos representantes de distintos sectores de la sociedad. Y uno de los invitados especiales que ya llegó a este salón protocolar del Palacio Federal Legislativo es Diego Charizkar, que es el rector de la Universidad Metropolitana. Muy buenas tardes, doctor. Por favor, si pudiera ponerse un poquito de pie para compartir con nosotros el canal oficial de la Asamblea Nacional Capitolio. El canal oficial de la Asamblea, bueno. Y un canal opositor. Claro. ¿Cómo ve usted ¿Opositor a qué? A Maduro, porque es el canal de la Asamblea ¿sí? controla la oposición, seguramente. En defensa de la Constitución. ¿Cómo ve el panorama actual? Vamos a ver. También sumado a lo que usted representa, que son las universidades y que han sido una de las mayores afectadas por la... Es bueno represión escuchar que hemos visto en a las jornadas. lo que dice El Sí, rector. bueno, en el este rector de la momento universidad, ¿no? Necesitamos ejercer acciones que sean contundentes en defensa de las instituciones en Venezuela. Tenemos un momento en que hemos podido ver directamente cómo la precariedad de las instituciones nos ha llevado a una crisis social, una crisis económica y en este momento una crisis política que ya se está llevando la vida de los venezolanos, ya no por la falta de alimentos, ya no por la falta de medicina, ya no por la inseguridad, sino por la propia represión que está ejerciendo la Fuerza de Seguridad del Estado contra la población. Admite y la las universidades represión. lo hemos sufrido en carne propia, sobre todo los estudiantes que están prácticamente exponiendo su vida todos los días en una lucha por un país mejor. Han Y la matado a única varios respuesta estudiantes. que Bueno, consiguen, son la carne de en lugar cañón. conseguir Exactamente. una respuesta institucional donde efectivamente haya políticas públicas enfocadas hacia mejorar el bienestar de la población, la única respuesta que han conseguido es represión. Entonces, sí, tenemos ahora una crisis institucional muy fuerte. Y Este es el nosotros como equivalente, universidades, Eduardo, al que rector somos de la alguna UBA. manera Exactamente, representantes de la Barbieri. institucionalidad Sería de Venezuela, nuestro Barbieri. Claro, somos hablando los primeros en dar exactamente. de la un situación paso al de frente en la conformación de un frente nacional en defensa de las instituciones, en defensa de la Constitución, en la defensa de la independencia de poderes, que no es otra cosa sino la defensa de la democracia. Concretamente, ¿cómo pudieran ayudar las universidades y este sector académico a ayudar a restituir la democracia, a ayudar a que se respete la Constitución? Bueno, en primer lugar, esclareciendo hacia la nación el significado de las instituciones. ¿Por qué, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente que el presidente ha convocado es una convocatoria fraudulenta, es una convocatoria donde se traicionan precisamente los principios democráticos? Ahí estamos escuchando al rector de la Universidad Metropolitana, ¿no? Sí, de Caracas. De Caracas, el equivalente al rector de la UBA nuestro, ¿no? Yo insisto, porque la periodista Iris León desde Venezuela nos hablaba solamente del decreto desde el punto de vista económico, pero ese decreto es mucho más que medidas solamente económicas. Estoy leyendo otra frase, dice: las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno. Ahí cuando ponen preservar el orden interno es voy a hacer cualquier cosa. Parecen ¿no? los decretos, viste, de las dictaduras, el comunicado número 1 con la marcha de San Lorenzo, no sé cuál ponían acá. Yo ahí era más chico. Ahí ya eso no me acuerdo. Nosotros menos. Ustedes eran unos nenes, Nosotros menos. ahí no se acuerdan. Este sector Pero menos. la marcha de San Lorenzo, la marcha de Ituzaingó, no sé cuál ponían, esas marchas tan lindas que y te tenemos. lo iban ahí numerando. Decreto número 1, pum, Claro. pum. Y ahí era por excepción, porque esto es un desorden, venimos a poner orden. Mirá otra frase. Disponer de recursos sin control del Parlamento. Lo que quieren evitar es eso que estamos viendo. Que ese Parlamento funcione. Que el Parlamento O sea, fue elegido por el... Lo pasa por arriba al Parlamento, hago lo que se me El canta. Poder Ejecutivo dispone. Claro, obvio. Facultades extraordinarias. Tal cual. Bueno, es muy parecido a los regímenes árabes que cayeron todos con la primavera. Mubarak, Gaddafi, el tunecino, el de Yemen. Es muy parecido. El sirio, que está con el país partido en 1000 pedazos. Yo me consagro. Casi todos fueron elegidos o tenían algún voto popular original. Y después avanzo, me consagro, soy más que todos. Yo estoy con un plan que ustedes no entienden mucho, le dice al pueblo. Siempre termina así. Ustedes no lo entienden mucho, por eso no le doy el voto, porque me van a votar en contra, porque no saben.
el plan que tengo para transformar este país en algo mucho más justo, más solidario. Ahora termina favoreciendo a una élite, siempre, en todos los casos, a una élite. Tiene que tener un ejército muy grande para reprimir. Ahora, como cantan canciones de protesta de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, no es lo mismo. Pero se parece mucho a Pinochet o Franco. Totalmente. Lo que muchos no entienden acá, por ejemplo, Alicia Castro, que fuera embajadora en ese país, y se dijo que era una persona, una mujer muy cercana de la intimidad del muerto ya Chávez, y lo que no entiende tampoco nuestra expresidente de la República, que no hay dictadores buenos y dictadores malos, hay simplemente dictadores. No es que Fidel era un dictador bueno y Chávez era un dictador bueno, o Maduro es un dictador bueno. Es un dictador, punto. ¿Y Pinochet malo o Videla o son Franco? Todos malos. Pinochet, Maduro, Chávez, Videla, el que quieras, el que se te ocurra, vos que sos más joven. Son todos dictadores. No hay un dictador bueno y dictador malo. Estoy leyendo otro párrafo del decreto. Es muy interesante. Fíjense hasta dónde avanza Maduro, ¿no? Dice, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas. O sea, también va a avanzar sobre el empresariado van a avanzar privado. Sobre los supermercados, farmacias, acordate. Todo lo que pueden quieran. disponer de las mercancías y bienes privados para garantizar, esa es la excusa, ¿no? Para garantizar el famoso expropiese de Chávez. El abastecimiento. Exactamente. Claro. Además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera. O sea, ni siquiera la gente va a poder acceder a la moneda, ni local, ni a los bolívares, ni al dólar. No van a poder hacer nada. Igual que Cuba. En Cuba la única manera de cambiar dólares fíjense, es en el hotel, en determinados hoteles que te lo cambian Exactamente. Porque sos extranjero. Y fíjense extranjero, cómo es claro. el avance de Maduro, ¿no? Cómo se va a hacer popó, por no decir se va a cagar, en el Parlamento. Elegido por el pueblo, Claro, porque- mayoritariamente en contra del gobierno. Exactamente, porque dice, o sea, ¿cuál es la norma general en Venezuela? ¿Qué es lo que dice la actual Constitución? Que los decretos de estado de excepción tienen que pasar por el Parlamento. Pero como el Parlamento venezolano le es esquivo porque la oposición maneja ese Parlamento, entonces, ¿qué dijo Chávez? Maduro. Maduro. Capaz que se lo dijo Chávez con el pajarito. Dijo, en esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad. La Corte la controla La controla él. Todo. totalmente. O sea, no la hago pasar por el Parlamento, escribo lo que quiero y la va a aprobar. La escribanía. Algo que me responde, es una cosa, es impresionante, Bueno, este tipo es impresionante. Es camino a la dictadura, ya está claro. Es decir, no tiene retorno. Ya hay una, ya Ya es hay, ¿no? una, Bueno, pero esto es ya es un castrochavismo. cada vez más. La Cada vez dictadura más, cada vez grabada más. es esto. Claro. Con la nueva Constitución, que está todo, por lo menos toda esta gente que está reunida ahí en la Asamblea Nacional, en el Congreso, están todos en contra, por lo que escuchábamos al rector y seguramente todos los demás. Con la nueva Constitución, acordate, no va a haber más elecciones Nada. en Venezuela. Bueno, Porque ya está establecido un mecanismo. ¿Vos ves que llega a eso o ves que puede haber una fisura y esto se termina cayendo? Bueno, ¿Cuánto puede resistir este plan? La clave está en cuán hegemónico y homogéneo es el bloque gobernante, sobre todo las Fuerzas Armadas. Si dentro de las Fuerzas Armadas... Que son las que sostienen esto. Son los que sostienen esto. Si dentro de las Fuerzas Armadas hay alguna división, yo leí el otro día, ha promovido a general, creo que hay como algo así como 500 generales, con unos sueldos impresionantes. Los tiene tranquilos, digamos, Claro, está bien. con muchos privilegios. Son clave, porque la única forma de sostener esto es con mucha fuerza policial y represión. militar Claro. reprimiendo en las calles. Claro, obviamente. Entonces, Que terminan siendo socios de la dictadura. sí, absolutamente. Claro. Se calcula que hay entre 500.000 y 1 millón de fusiles repartidos en la época de Chávez a los grupos filochavistas, populares, a las milicias, a los colectivos. Perdón, el mismo Chávez lo llamaban milicias populares. Claro. Ahora se llaman colectivos. Ahora se entiende para qué era. Claro, Porque claro. cuando esto pasaba, cuando la gente se le pusiera en contra, tienen un ejército, además del ejército y la Guardia Nacional y las policías, Un ejército de civiles. tienen un ejército para
paramilitares que están ahí, que amedrentan. Entonces es muy complicado. Ahora, ¿la región va a tolerar esto, Eduardo? Sí. Me cuentan... ¿Vamos a tolerar esto? No sé. Vos, yo, por ahí no lo toleramos. Bueno, Los que pero estamos acá no lo toleramos. las cancillerías... El problema son los gobiernos, son los presidentes y los cancilleres. A ver si se van a poner los pantalones largos, los presidentes de la región. Nuestro presidente, a ver si se pone los pantalones largos en la región y hace lo que tiene que hacer con respecto a este tipo. Porque, a ver, me parece que es muy tibio todo. Muy tibio. Lo están dejando pasar. Lo están dejando pasar. Sigue. Cuando queramos acordar, tenemos una flor de dictadura. Va a haber un problema de refugiados venezolanos. Acordate, como la única forma que esto cierre, suponte que tenga éxito Maduro, sobran en Venezuela 2 millones, 3 millones de personas. Bueno, ya hay 2,5 millones afuera, bueno, ¿no? sobran otros 2 millones. Claro, como los cubanos, que se tuvieron que ir. Claro. Bueno, Colombia va a tener un problema enorme. Enorme. Y nosotros ya... Bueno, acá tenemos un número... 50, 60 mil venezolanos. Sí, y va a crecer. Increyendo Va a crecer. de forma rápida. En tu segundo hogar, allá en la península de la Florida, va a tener mucho más vecinos Uruguay venezolanos. tuvo que limitar, porque en un momento se desbordó. Cuando vos hablas de la región, definamos la región. ¿Quién es a favor y quién es en contra? Porque uno ve a Morales a favor, bueno, lo que pasó en Brasil. Lo que queda del movimiento bolivariano, que está medio más chiquito y más moderado, Evo, Rafael Correa y su continuador, Daniel Ortega en Nicaragua. Sí. Eso es básicamente de los países bolivarianos. En su momento Dilma era también. Sí, claro. Brasil ya no está. Brasil está tratando de resolver su problemita interno. Dilma tiene otros problemas. Otro problemita. Y Lula también, y el presidente Temer también. El mismo problema tienen todos. No está por ocuparse de otros. Todos tienen el mismo problemita. Que es un problemita de una firma con nombre alemán que está salpicando por todos lados. Ahora vamos a ver algo de Odebrecht. Está salpicando por todos lados. Redondeemos este tema porque hay una imagen sobre Odebrecht impresionante. Entonces, ¿qué es la región? Los amigos mexicanos, que son muy poderosos porque es un país muy grande, tienen un problemita en el norte. El muro, Trump, etcétera. No están para... Centroamérica, nos queda Sudamérica y queda Argentina, Chile. Perú, Colombia. Colombia sí, porque es vecino. Es vecino, pero también está resolviendo su propia paz. Entonces, el rol de Argentina es muy importante. Porque además Macri, el presidente Macri, representa para el mundo entero, más allá, nosotros estamos viviendo acá y por ahí lo queremos, no lo queremos a Macri, pero excluyamos eso, para el mundo representa la posibilidad de que de un régimen parecido al chavismo, no era Cristina, vos vas por ahí, yo te conozco, vos por ahí vas a decir que Cristina era igual que Maduro. No, igual no. Era menos. No, era... A ver, Cristina no era una dictadora. No. Era una autoritaria. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Este señor reúne todo. Bueno. Cristina era autoritaria. Pero iba en el camino, o le gustaban las ideas, o eran amigos. Que económicamente la República Argentina, si no hubiera ganado este gobierno, te guste o no te guste, que Argentina iba camino a 200 kilómetros por hora, camino a Venezuela, a mí no me cabe ninguna duda. Bueno, ok. Ninguna duda. Entonces, para el mundo, Macri, además de todas las consideraciones que podamos hacer, representa que democráticamente en elecciones puede haber una salida, una alternancia. No, o que cortó ese proceso. Puede haber una salida de eso democrática sin tirar un tiro, sin... Hubo el pequeño roce de que ella no le quería dar la banda. Claro, pero la gente votó. Votó y se respetó la voluntad popular. Entonces, ven en Argentina un buen modelo de salida para Venezuela. Entonces, hay que hacerse cargo de ese rol que tenemos a nivel internacional. Me parece que somos el país indicado para sugerirle a la región alguna salida para Venezuela y para exigirle a Maduro que la cumpla. Y además hoy no hay líderes en la región. No hay líderes. La verdad. No hay líderes. Son todos incipientes y los que están muy comprometidos con Maduro, que hay que tenerlos en cuenta. Cualquier solución, te dicen los que entienden, para que Venezuela pueda resolver su problema, tiene que contemplar a los cubanos, a los norteamericanos, y a los países de la región.